buenas tardes. Tiempo ya de entrevista, tiempo de analizar la actualidad aquí en Mírame Televisión, en Canarias al Día, como saben, en emisión ya para todo el archipiélago. Y hoy queremos tratar varios asuntos de actualidad que están muy vinculados con el Parlamento de Canarias y también con algunas cuestiones que nos afectan de cara a la recaudación, por ejemplo, de la Comunidad Autónoma de Canarias. Más de 600 millones parece que han quedado en un limbo a raíz de un asunto que, según Si Podemos Canarias, podría ser una amnistía fiscal encubierta. Esta será una de las cuestiones que trataremos en esta entrevista que hoy tenemos con el diputado de Si Podemos Canarias en el Parlamento Autonómico, Manolo Marrero, a quien llevamos la bienvenida. Manolo, muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes y gracias a ustedes por invitarnos. Hablaremos de ese dinero dejado de recaudar por Grecasa, por la empresa pública del Gobierno de Canarias, pero antes, otro asunto que ya tratábamos en los últimos días y que venimos tratando en esta casa desde hace mucho tiempo, es la situación del Hotel de la Tejita en el sur de la isla de Tenerife, y sobre todo a raíz de esta última decisión que ya se ha ido publicada en el boletín oficial del nuevo deslinde que ha sacado la demarcación provincial de Costas y que afecta al hotel porque cambia, en este caso, al señalar una servidumbre de protección, eso sí, de 20 metros y no de 100, como pedían en este caso los movimientos sociales. Usted que ha estado muy pendiente de todo este asunto, ¿qué opinión tiene de esta decisión de Costas? Bueno, un poco frustrado porque no se haya llegado a conseguir lo de los 100 metros inicialmente, pero con una expectativa de que ese proyecto de hotel en la playa de la Tejita, como estaba previsto, no podrá realizarse en las mismas condiciones. Por tanto, aquí nos queda una larga pelea todavía. Es decir, todo el sentido de la responsabilidad de lo que se haga sobre esto ahora mismo está trasladada sobre el Ayuntamiento de Granadilla, que aunque quisiera eximirse de responsabilidades no lo podrá hacer. Aquí con la decisión de Costas tiene que haber una modificación, por tanto ya no es el proyecto inicial, tendrá que haber un nuevo proyecto y no solo se puede hacer con un ligero modificado de aquí paso la raya más atrás y hago dos muros, no, es un nuevo proyecto que además tenía carencias iniciales como la cuestión de los vertidos, etcétera, ¿no? Y con vicios de origen que también se denunciaba por parte del colectivo, ¿no? Que fue que cuando aquello se programó en su principio, pues no tenía las condiciones de vida para que fuera urbanizable. Por tanto, digamos que la pelea sigue siendo larga y de momento tendrá que ser el Ayuntamiento de Granadilla el que actúe, y yo espero que después la Consejería de Medio Ambiente, etcétera, de Sostenibilidad y Medio Ambiente, pues de alguna forma tome cartas en el asunto también y preserve los intereses generales de la ciudadanía respecto al territorio de dominio público que nos pertenece al conjunto de los ciudadanos y ciudadanas de Canarias. Entiendo, Manolo, que ustedes comparten la opinión que tiene Salvar la Tejita, que en principio considera que este nuevo deslinde obliga a presentar un proyecto modificado y a reiniciar un nuevo expediente para obtener de nuevo los permisos tanto de la Comunidad Autónoma como del Ayuntamiento de Granadilla. No solo lo compartimos, sino que además hemos manifestado y reiteramos aquí también nuestro apoyo a ese colectivo que durante tantos años, ya que desde lo público no se hace, tiene que ser la ciudadanía organizada a veces la que tenga que hacer la defensa de los intereses del común. Por tanto, nosotros estamos al lado del colectivo Salvar la Tejita, respetamos su autonomía, etcétera, por supuesto, pero los estamos apoyando en todo este proceso porque consideramos que van en la buena dirección, sobre todo de interesarse y defender los intereses generales. Sí Podemos no gobierna en el Ayuntamiento de Granadilla, pero sí que gobierna en el Ejecutivo Autonómico. Y hablaba usted de la Consejería de Política Territorial, que lleva directamente el Partido Socialista y el consejero José Antonio Balbuena, pero ¿realmente ha hecho la Consejería de Política Territorial, en su opinión, todo lo que está en su mano para intentar frenar la construcción de este hotel, teniendo en cuenta que el propio Balbuena se ha manifestado en contra del Hotel de la Tejita y que incluso ha pedido al Ayuntamiento que revise de oficio la licencia que se concedió en el año 2018? Por las diversas conversaciones que yo concretamente en todo este proceso he mantenido con el consejero Balbuena, me consta que ha hecho, desde lo que él me ha informado, todo lo que estaba en su mano. Ahí se encontró con un expediente inexistente, prácticamente, que lo tuvo que reconstruir porque no estaba el expediente en esa consejería. Parece que la comunicación con la anterior dirección de Costas pues tampoco era muy buena, porque cuando enviaba cuestiones a Costas, desde Costas se decía que si no estaban firmadas, recuerda todos aquellos asuntos, ¿no? Y posteriormente, pues en este momento yo creo que ahora le toca mover ficha al Ayuntamiento de Granadilla y luego dirigirse hacia la consejería para que sea la consejería quien diga definitivamente si eso cumple las condiciones o no.
Pero no tendría que haberse pronunciado de alguna manera ya la consejería, en el sentido de que si ellos consideran, como dijeron en su momento, que ese suelo no es un suelo que debería tener la consideración de urbano, como tiene, y que por tanto no podría, o la servidumbre de protección habría que llevarla a 100 metros, ¿no debería decir algo ya la consejería? O por lo menos plantear esa hipótesis que tiene salvar la tejita. Sería una buena pregunta que le pudiera usted hacer al señor Balbuena cuando lo consiga, pero yo creo que... No sé si se la ha hecho usted en estos días. Yo estoy en conversación con él sobre este tema y el viernes precisamente tendré una reunión al respecto, entre otros asuntos para abordar pero de alguna manera yo creo que la consejería pues está sin precipitarse para no dar pasos en falso, y como por el orden le corresponde en primer lugar al ayuntamiento y luego el ayuntamiento plantea eso a la consejería, estará esperando para tomar la decisión que le corresponda. Y espero que sea en la dirección adecuada de salvar los intereses mayoritarios de la población. Manuel Marrero, usted antes de llegar a la política estuvo muy vinculado a los movimientos sociales, también a los sindicatos, a un sindicato como Intersindical Canaria en el ámbito de la educación, pero también a los movimientos sociales que defendían un modelo distinto de medioambiental y de desarrollo urbanístico en la isla de Tenerife. Se lo pregunto porque en aquellos años en los que este suelo finalmente adquirió la consolidación que tiene ahora como suelo urbano, esto se produjo, esto viene de un plan parcial de Costa Bella, como usted sabe, del año 1971, pero esto se produjo después, esa consolidación, a través de las normas subsidiarias del 95 y del plan general que finalmente se aprueba en el 2005. Sí. ¿Por qué en aquella época en la que sí que había ya movimientos sociales que estaban muy pendientes de lo que ocurría en Vilaflor, con las torres de Vilaflor, o por ejemplo del puerto de Granadilla, que ya empezaba a generar movimiento y contestación social? ¿Por qué no se presentaron alegaciones en este proceso urbanístico que al final es el que ha consolidado ese suelo urbano que está permitiendo la construcción del hotel? ¿Por qué en aquel momento no estaban mirando para este asunto? Yo es que creo que, bueno, el movimiento en general pues es voluntarista, es de gente que participamos en ello pues en función a veces de hechos, gente que a veces no está organizada de manera permanente, sino que se organiza en función de problemas. Yo recuerdo la gran movilización que hubo con respecto a las torres de Vilaflor, pero claro, al final, ¿qué pasó? Las torres las hicieron y mayores, desgraciadamente, es decir, ganamos en la calle en aquel momento, pero luego la práctica realidad es que vemos la autopista del sur con esas inmensas torres y no se soterró. Bueno, se evitó el trazado que se quería hacer. Se evitó el trazado original, por el monte y demás, claro. Pero colocaron torres después al final por donde quisieron y de gran tamaño. O con el asunto de Granadilla, pues al final terminaron construyéndonos el puerto de Granadilla y ahí lo tenemos. Es decir, pero hemos dado batallas, yo no las doy por perdidas ninguna, y aunque hayamos perdido muchas batallas, nos vamos fraguando en ellas de alguna forma. No, pero se lo decía porque quizás hubiera sido más fácil, o hubiera sido más efectivo en aquel momento de haber tenido una posición a esto, que al final los hechos y cómo el ayuntamiento ha tramitado este asunto han consolidado una serie de derechos, quiera o no para la empresa que ha construido. Efectivamente, lo que ocurre de esto es que, bueno, en determinados momentos ni se cuentan con los medios, ni a lo mejor se tuvo la suficiente, pues bueno, por lo menos cintura para ver rápidamente el asunto y trabajar por ahí. Pero no siempre, muchas veces vamos detrás de los acontecimientos desgraciadamente y la ciudadanía nos enteramos pues porque sale algo en el boletín o porque se comienza una obra y empiezan a funcionar unas palas en el lugar y entonces pues levantamos, hacemos el grito en el cielo y de alguna forma empezamos a organizarnos. Hay quien piensa y se ha planteado el debate sobre este asunto de, claro, llegados a este punto, ¿hasta qué punto, valga la redundancia, puede ser beneficioso para el interés general que no se construya este hotel si eso puede provocar que se tengan que pagar con dinero público indemnizaciones, en este caso a la constructora o a la promotora del hotel? No sé qué opinión le merece a usted este asunto y si usted cree que hay unos derechos que merecen o que tienen que ser indemnizados. Bueno, en primer lugar, parece que hay serias dudas sobre que hubiera lucro cesante. Es decir, eso habría que pelearlo también. Y en todo caso, creo que cuando este tipo de cosas se permiten, pues las administraciones de manera solidaria y a quien le corresponda tienen que cumplir con ello. Lo que no podemos permitirnos es que se empiecen a construirse de manera irregular pues, infraestructuras en nuestras costas y luego queden abandonadas. Es decir, si definitivamente ese hotel hubiera que echarlo abajo, pues habrá que echarlo abajo con todas las consecuencias y reponer el espacio natural en la medida que le corresponde. Y si es la mitad lo que tiene que echarse abajo, pues le corresponderá. Aunque haya que pagarle una indemnización. Yo es que tengo mis dudas de que haya que pagarle, o sea, porque eso, por lo menos los servicios jurídicos con los que yo he llegado a hablar, pues mantenían sus dudas al respecto porque se partía de defectos de vicio en el procedimiento. La verdad que, como decía usted al principio, todavía queda un largo recorrido de esta historia. De hecho, la obra sigue paralizada. La obra está paralizada de momento y esa es la mejor de las noticias.
Y eso es un síntoma de que, bueno, pues de momento las cosas parece que por lo menos no están claras ni siquiera para la empresa, que es que entiendo que más interés tiene en reanudar esas obras. Pero ya que hablábamos de cuantías y de dinero, posible indemnización en este caso, vamos a hablar de un dinero en este caso que se dejó de ingresar por parte del Gobierno de Canarias. Vamos a leer este titular que veíamos estos días en la prensa, en este caso en el periódico El Día. Podemos Canarias sospecha de una amnistía fiscal encubierta en la última legislatura. Manuel Marrero insta al Ejecutivo actual a recuperar 609 millones que se dejaron de cobrar. Manuel, a mí me gustaría que nos explicara si ha habido una amnistía fiscal, porque claro, eso es una acusación bastante grave. No es la primera vez que la hago, la hicimos en varias ocasiones en la legislatura pasada. No le gustaba al gobierno cuando cada vez que yo intervenía en el Parlamento y hablaba de amnistía fiscal encubierta, pero la cuestión es muy simple, es decir, octubre de 2016, la empresa pública que depende de la Consejería de Hacienda, Agrecasa, pues emigra los datos a otro programa, un programa nuevo, y en el camino pues falla el sistema. No se migraron por bloques, se migró todo completo y falló el sistema. Y pasamos de 250.000 o más de embargos que había en el 2016 a que en el año siguiente hubiera 170 y pocos, no 170 y pocos mil, no, 170 y pocos ejecuciones de embargo, porque se empezó a hacer manual, el funcionariado con escasos medios, recuerdo que hubo una huelga de los trabajadores de Agrecasa, etcétera. Es decir, ¿qué pasó? Yo le preguntaba continuamente a la señora Dávila si estábamos perdiendo dinero público por aquel motivo y ella me perjuraba allí en la sede parlamentaria de que no. Cuando eso, pues bueno, es un atentado contra la inteligencia, porque cada día que va pasando se están cumpliendo 4 años de alguna deuda tributaria que se tiene y que por tanto queda caducada, queda ya terminado, porque al cumplirse los 4 años, durante todo ese tiempo se estuvo además haciendo trampas por parte del gobierno autónomo. Estaban poniendo en el haber, en los ingresos posibles de la comunidad autónoma, dinero incobrable, porque si usted sabe que tiene el primer año de una deuda, tiene muchas posibilidades de que se pueda cobrar. El segundo ya se reduce al 50%, el tercero se reduce al 75% y el cuarto año al 100%. Pero cuando usted tiene una deuda de 10 años, sabe ya que esa deuda no se va a cobrar, porque es incobrable. Pero eso es importante, porque entiendo, por tanto, que claro, cuando uno escucha amnistía parece que se ha perdonado ese dinero. Entiendo que todavía hay posibilidad de cobrarlo, está en vía ejecutiva. Bueno, es que de facto hay una serie de millones que no sabemos cuántos son. Es que los que conocemos son los que todavía estamos con posibilidades de poder ir cobrando algunos. O sea, que ese dinero se puede recuperar. Algunos de él sí, pero es que tenemos otro perdido que ese no lo tenemos cuantificado. Ese no tenemos los datos todavía, a pesar del informe de fiscalización de la Audiencia de Cuentas. Se refiere al que habría prescrito en este caso. Todo el prescrito ese no se ha cuantificado. Años, ese no está cuantificado. Porque como el programa falló, bueno, nosotros pedimos los datos en su momento, nos enviaban datos incompletos, unas veces nos decían 20 millones, otra vez 40, etcétera, pero nunca imaginábamos que pudiéramos tener pendientes de cobro más de 600 millones de euros como ocurre en la práctica, ¿no? Entonces, nosotros sí pensamos que la Consejería actual de Hacienda pondrá los medios suficientes para recuperar lo que sea posible, sabiendo que en 2016 no estábamos en la actual situación de crisis y ahora sí estamos, con lo cual las dificultades se multiplican. Pero, ¿y sabe? Porque claro, no es lo mismo que 600 personas deban 609 millones que 6 personas deban 609 millones. Efectivamente, por eso ¿Saben ustedes cuántas personas deben? No, porque esos datos no hemos tenido acceso, no son públicos, pero lo que sí sabemos es que, bueno, que a lo mejor una persona tiene 100 euros pendientes de que la cobraron y se los dejaron de cobrar, pero posiblemente hay algunos que la deuda sea de algún millón o más. Y eso en la práctica, que nosotros decimos, en la práctica se ha convertido en una amnistía fiscal encubierta. Claro, ahí es a donde iba, porque claro, como todavía no está claro quién ha podido beneficiar de esta situación, es que no es lo mismo que todo esto sea una consecuencia de que se haya hecho mal ese proceso de migración al nuevo programa informático, de los problemas y las deficiencias y las carencias de los trabajadores de Agrecasa, a que políticamente haya habido una intención de beneficiar a determinadas personas que tienen deudas con la comunidad autónoma. Vamos a ver, aquellos que presumían de buenos gestores propiciaron esa situación. Le pagaron 3 millones y pico, 3.600.000 creo, a la empresa para que hiciera el programa. Y luego, como no funcionó, le pagaban a razón de 1 millón y pico cada año durante un trienio para que lo arreglara. Es decir,
esto ha sido un auténtico fiasco y se ha convertido en la práctica en perdonarle a una serie de personas, porque no, si no tú no se las cobras, se las estás perdonando. O sea, y por tanto nosotros siempre decíamos y lo calificábamos esto como de una amnistía fiscal encubierta. La intencionalidad que hayan tenido yo no la voy a juzgar, lo que juzgo son los resultados, y que en unos momentos en que se estaba haciendo recortes en la educación, en la sanidad, en la política de cuidado, resulta que estábamos dejando de percibir en las arcas canarias más de 600 millones de euros. No deja de ser una cifra muy importante y, en cualquier caso, ojalá confiemos que se pueda recuperar al menos una parte de ese dinero. Hay otro asunto en el que han estado ustedes muy activos que tiene que ver con los bienes inmatriculados en Canarias de la Iglesia Católica. ¿Ya tenemos cifras? ¿Sabemos cuántos bienes inmatriculados hay en Canarias de la Iglesia Católica? A ver, es que las inmatriculaciones tienen un periodo. Es decir, en el año 1998 el gobierno de Aznar modifica el artículo 5 del reglamento de la ley hipotecaria del 46, ley franquista, de un Estado en aquella época bajo la dictadura y después del golpe de Estado, un Estado que era confesional, es decir, donde la Iglesia tenía pues el poder omnímodo, y modifica durante el franquismo las iglesias, los lugares de culto, no se permitía, eran de dominio público, no podían ser propiedad de la Iglesia Católica. Los templos, las iglesias durante el franquismo. Y sin embargo, en el 98 con Aznar se modifica el artículo 5S del reglamento, y lo que antes los obispos podían hacer desde el 46, que era inmatricular bienes, inmuebles, etcétera, pero no los lugares de culto, a partir del 98 empezaron a inmatricular, es decir, a apuntarse a su nombre, lugares de culto. Pero eso no otorga la propiedad, ¿verdad? Sí, claro que sí la otorga, porque es que a los obispos los convirtieron en fedatarios, es decir, como si fueran registradores de la propiedad, y se apuntaron a su nombre. Entonces tenemos estos momentos que nosotros habíamos estado intentando averiguar. Presentamos en el 2016 una proposición no de ley para que el gobierno de Canarias hiciera un inventario en Canarias de los bienes que se habían inmatriculado desde el 98 al 2015 por la Iglesia Católica en Canarias. Nunca se hizo ese inventario, al nuevo consejero se lo pedí, como no lo tenía, pues usted por plantear en el Parlamento que los 88 municipios de Canarias nos remitieran el listado de bienes exentos de IBI, que por ahí podíamos sacar la totalidad de los bienes, pero no los inmatriculados desde el 98. Pero por fortuna hace unos días publicó el Ministerio de Presidencia un listado con casi 35.000 bienes en todo el Estado, inmatriculados en ese periodo, que no es la totalidad de los bienes de la Iglesia, sino los de ese periodo. Claro. Entonces, bueno, antes no se podían inmatricular los bienes, como usted explicaba, sí. los que eran templos y demás, No, en los templos no, claro. Los templos no, pero los demás sí, que también sí, ahí claro. Hay mucho que averiguar, porque a ver si porque sí lo podían hacer, con las mismas condiciones en que hicieron después lo de los templos, pero es que aprovechando las circunstancias de esa inmatriculación, en Canarias y en todo el Estado se han inmatriculado templos, se han inmatriculado plazas, escuelas, bienes, montes comunales, solares, etcétera, ¿no? Por tanto, nosotros decimos, en Canarias hay del orden de unos 538 bienes inmuebles inmatriculados en este periodo nada más, de estos años del 98 al 2015, de los cuales unos 407 están inmatriculados sin aportar documentación alguna de que son propietarios de ellos, o de que lo adquirieron, o de que alguna documentación, como te exigen a ti o a mí, si nos vamos al registro, porque una cosa es que está en el catastro, que eso es indicativo nada más, y en el registro de la propiedad es donde tiene que constar la propiedad de la persona y documentada. Y el registrador de la propiedad le ha dicho al gobierno, miren, es que hay 30 y tantos mil bienes que se han inmatriculado en este tiempo, y de esos, pues un porcentaje X, en Canarias por ejemplo, está en el 78% de los inmatriculados, están sin documentación acreditativa de que pertenezcan. Mira, el ejemplo. Un ejemplo, exacto. La Laguna. En el registro que nos manda, el listado que nos manda el ayuntamiento, hay 114 bienes inmuebles de la Iglesia Católica que tienen un valor catastral en el municipio de La Laguna de 40,33 millones de euros, ¿no? 40,3 millones de euros. Valor catastral de los 114, que son bienes inmuebles de hace años más, y ahí están incluidos los 28 que inmatriculó el obispo de Tenerife entre el 98 y el 2015. De los 28 inmatriculados, hay 23
que no tienen documentación, según nos dice el listado que ha propiciado. Por ejemplo, alguno que se le venga a la cabeza que sea significativo. No, es que desconocemos. No se sabe. No, es que no están localizados lo que son. ¿Y cómo se porque, puede bueno, conseguir? están en calles, dice calle en el registro. Tenemos que estar cruzando datos y eso todavía es un camino que andar. Eso le iba a decir, ¿cómo se puede hacer para reclamar esos bienes? En Canarias hay un municipio que empezó a pleitear, el municipio de San Andrés y Sauces en La Palma, está pleiteando aún con la Iglesia Católica desde hace varios años en el barrio de San Andrés y en Los Galguitos, pues en el de San Andrés una plaza y un parque infantil, aledaños allí a la iglesia, y en el de Los Galguitos la plaza. ¿Por qué? Las ha modificado, las ha arreglado el ayuntamiento con dinero público, quiere decir que estaban en el inventario del ayuntamiento, porque si no, nadie le permite que se meta a hacer obras en algo que no es suyo. Pues el ayuntamiento están todavía en ese litigio y a ver en qué termina. Pero es que todos los municipios, más el Gobierno de Canarias y el Gobierno del Estado, tienen que facilitar la normativa para que los ayuntamientos y los particulares afectados puedan, de alguna forma, recuperar lo que es, por un lado, público o lo que les pertenece si es privado. En cualquier caso, claro, quizás no sea lo mismo una plaza, que al final es un espacio de uso y de disfrute público, claro, que a lo mejor un templo, una iglesia cualquiera. Claro, si esa iglesia no se puede demostrar que la propiedad es de otro particular o de una administración pública, no tiene sentido que al final una iglesia que quien la ha mantenido ha sido la Iglesia Católica, sea de la Iglesia Católica. Vamos a ver. En Francia, en este país, en la Segunda República, durante el propio franquismo, ¿por qué los templos no eran públicos, no eran de la Iglesia y pertenecían? Porque forman parte del patrimonio religioso, cultural e histórico de un pueblo, y ha sido durante siglos. ¿Y quién lo ha mantenido? ¿Quién lo mantiene actualmente? El dinero público. Otra cosa es que lo custodien, lo usen, lo usufructúe, pues quienes están haciéndolo, que pueden demostrar. Yo estoy convencido de que la Iglesia Católica podrá demostrar que hay determinadas cosas que tienen expedientes de dominio, que tienen cuestiones que pueden demostrar que les pertenece. Todos mis respetos al respecto, pero lo que signifique parte de eso que podemos denominar expolio o de alguna forma aprovechamiento de una situación de privilegio con más derechos que el resto de la ciudadanía, eso no se puede permitir, y sobre todo cuando estamos hablando de bienes públicos, de bienes del común. Veremos un poco también la importancia que le dé el Gobierno a todo esto y que ponga, y sobre todo las administraciones públicas, de su parte para que se pueda, sobre todo, aclarar y al final pues que cada parte se quede con lo que es suyo, ¿no? Dialogar, negociar, y en aquellas cosas en que se esté en desacuerdo y no se solvente, pues se va ante la justicia, pero muchas de ellas se tendrían que resolver con diálogo y con demostración de documentación. Eso sería lo ideal, la verdad. Manolo Marrero, antes de terminar esta entrevista, yo no quiero dejar pasar un asunto que intento tratar con todos nuestros invitados, y hoy creo que es más necesario todavía porque usted al final representa un partido que está en el gobierno tanto en Canarias como a nivel nacional, y es la crisis migratoria que estamos viviendo en Canarias. ¿Cuál es la opinión que tiene usted como diputado y como persona sobre lo que está ocurriendo con la crisis migratoria? Pues la crisis migratoria es una cuestión dolorosa, que hay que enmarcarla siempre en los derechos humanos, desde el punto de vista de los derechos humanos, y que respecto a la gestión que se ha hecho ha sido muy deficiente. Es decir, la gestión que se ha hecho por parte del Gobierno del Estado respecto a la crisis migratoria en Canarias, nosotros la hemos calificado de muy deficiente. Por tanto, seguimos planteando exigencias. Vamos a ver, hay una serie de personas que se juegan la vida en cayucos intentando llegar a la frontera más al sur de la Unión Europea, no como destino final, porque en general lo que quieren es irse a la península, irse a Francia, a Bélgica, etcétera, donde tienen familia, conocidos, donde tienen sus expectativas vitales. Lógicamente tendría que haber convenios entre los países para que esta gente no se tuviera que estar jugando la vida y entrando de manera irregular y muriendo muchos de ellos, desgraciadamente, en mitad de las rutas más peligrosas, donde mafias se aprovechan de ellos. Tendría que haber más convenios de colaboración, tenía que haber acuerdos entre los países, porque necesitamos, es que la economía de los países europeos necesita de más gente para hacer trabajos, porque es población que se está envejeciendo, hay que reponer efectivos dentro del mundo del trabajo y por tanto los necesitamos, y tendría que ser ordenada. Pero la Unión Europea ha sido insolidaria en general. No hay una política común en la Unión Europea al respecto, cada país mira para su lado, ahora están hablando del posible patrocinio, etcétera.
Y el resto del Estado español tendría que ser también un lugar de solidaridad, donde la gente que llega a Canarias se redistribuya. Se han redistribuido de los 20 y pico mil, hay unos 17.000 ya por ahí que han salido de Canarias, pero no necesariamente tenemos que estar viendo estas imágenes deplorables de gente que está en lugares, digamos, que no son condiciones dignas para acoger a ninguna persona, y que de alguna forma tenemos que ser respetuosos con los derechos humanos, con toda la gente que nos llega, como pueblo de acogida que hemos sido y como pueblo de migración que lo fuimos durante muchos ciclos determinados de nuestra economía. Precisamente enfocado por esas imágenes que vulneran la dignidad de las personas, vulneran principios que están en nuestra Constitución y que también están incluso en los convenios europeos de defensa y en los convenios de derechos humanos. ¿No es corresponsable si Podemos, o a nivel nacional Podemos, de lo que está ocurriendo? Lo digo porque, poniéndose en la perspectiva de alguien que vota a un partido como Podemos, que es un partido de izquierdas, que lleva en su programa la defensa de los derechos humanos y de los derechos sociales, ¿no cree que es frustrante el decir, oye, es que he votado a Podemos para que llegue al gobierno, para que estas cosas no pasen? Y pasan. Yo soy no solo votante, sino además, evidentemente, cargo público representando a Podemos dentro de la confluencia en Canarias de Sí Podemos Canarias. Y, lógicamente, a mí también me produce frustración, no el que Podemos esté en el gobierno, no, sino la actuación corresponsable que hay desde el gobierno del Estado para actuar respecto a la migración. Aunque las competencias en materia de migración o en materia de interior no las tenga Podemos, en este caso a nivel de Estado, sí somos corresponsables de manera solidaria de las políticas que se hagan. Y por tanto nuestra autocrítica, o por lo menos yo la hago desde aquí también, a que el gobierno del Estado no ha cumplido con la presteza, con la prontitud y como tenía que haber en las expectativas sociales que había en Canarias al respecto, porque eso lo ha planteado el propio presidente del Gobierno de Canarias en sus exigencias al Estado o recientemente en la Unión Europea, ¿no? Por tanto, yo creo que aquí no hay, dentro de los grupos parlamentarios, no tenemos muchas diferencias respecto a las exigencias y a quién tiene las responsabilidades. Y yo sí le puedo asegurar que, por ejemplo, en el campo de los menores no acompañados que vienen y que sí nos corresponden al Gobierno de Canarias, en este caso le corresponden, ahí se está haciendo pues, todos los esfuerzos denodados para que se cumplan esos derechos humanos y se cumpla con las exigencias. También ha habido problemas a la hora de identificar a los menores, de hacerle las pruebas. Siempre los hay, siempre. Es complejo porque pensemos que muchos de estos chicos buscan todos los artificios para intentar de alguna manera permanecer, continuar en el lugar, que no sean deportados. Unas veces vienen con documentación, otras sin ella, por tanto, pruebas de todo tipo que no se surgen de hoy para mañana el resultado. Y mientras tanto, ¿qué pasa? Pues a veces ha habido pues, aberraciones como que separar a niños de sus madres o cuestiones de este tipo. Ha habido fallos. La avalancha ha sido tan grande que se ha visto desbordado el propio gobierno y no ha sabido responder el gobierno del Estado con suficiencia a esta cuestión que nosotros siempre la marcamos dentro de reclamar el estricto cumplimiento de los derechos humanos con todas las personas que llegan a nuestra tierra. Con esa reflexión tenemos que poner punto final. Manolo Marrero, muchas gracias por habernos acompañado y por habernos ayudado a analizar algunos asuntos de la actualidad que afectan a Canarias en estos momentos. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Manolo Marrero, diputado de Sí Podemos Canarias en el Parlamento Autonómico, ha estado hoy con nosotros, que nos despedimos ya, le dejamos en la compañía de toda la programación habitual. Feliz fin de semana porque ya volvemos el próximo lunes con más entrevistas.